Bueno, y volvemos con otras noticias, tal como se lo contábamos hace unos momentos. La Superintendencia de Salud informó que los planes de las distintas ISAPRES van a tener un reajuste promedio de 3,5%. El proceso de adecuación será desde julio de 2015 hasta junio de 2016 y afectará a un 63% de los usuarios del sistema privado. Queremos conversar más sobre este tema y para eso establecemos contacto con Sebastián Pavlovich, Superintendente de Salud. Superintendente, muchísimas gracias por estar con nosotros y queremos preguntarle básicamente el principio, sí. ¿Cuál es la razón por la que suban los planes de las ISAPRES cuando, de acuerdo al estudio que ustedes realizaron con el INE, los márgenes y los costos decían que no tenían que subir los planes tal como decidieron hacerlo tres ISAPRES? Sí. A ver, lo que pasa es que lo que las ISAPRES están haciendo es ejerciendo una facultad que está en la ley, que es de reajustar unilateralmente los precios de los contratos una vez al año. Pese a que la jurisprudencia consistente de los tribunales y también administrativa desde hace un año apunta a plantear que este reajuste, este ejercicio de la facultad de revisar los contratos y reajustarlos unilateralmente tiene que estar debidamente fundamentado, que no puede ser considerado un reajuste ordinario o usual. Nosotros, antes de esta noticia, hace 2 semanas dimos a conocer el estudio de costos que habíamos desarrollado con el Instituto Nacional de Estadísticas, que nos arrojaba como dato duro para nosotros, de acuerdo a este estudio general de más de 300 prestaciones hospitalarias y ambulatorias, que no había razones para justificar un alza importante. Sin perjuicio de eso, ahí mismo dijimos que corresponde a las propias ISAPRES ser capaces de justificar sus alzas, ya sea ante sus propios usuarios, sin duda, ante la opinión pública y también finalmente ante los tribunales de justicia o en sede administrativa, si es que las personas reclaman, es decir, no se conforman con esa alza y presentan su caso o en tribunales o en la Superintendencia de Salud. Eso es lo que están haciendo muchísimos y de hecho ya hay más de 100.000 personas que han concurrido a la justicia y otros tantos a la superintendencia. ¿Cuándo va a terminar, superintendente, esta mecánica? Porque es básicamente el mismo sistema siempre y para eso se necesita una ley de ISAPRES. Sin embargo, hasta el momento esa ley parece que no llega. Es para un porcentaje de la población que, si bien no es mayoritario, siempre está sufriendo este mismo tipo de problemas. ¿Qué es lo que pasa con la legislación? No, sin duda lo que refleja este grado de judicialización que tiene el sistema privado de salud es algo que no habíamos visto nunca antes en ningún área, ni social ni económica del país. Y refleja, o sea, es un problema, pero ante todo refleja un problema que es estructural, que tiene que ver con la falta de legitimidad que tiene este mecanismo de reajuste frente a los propios usuarios del sistema. Más de un 10% de los afiliados han recurrido o a tribunales o a sede administrativa y sin duda esto tiene que ser resuelto por vía legislativa y de marco regulatorio. Y yo entiendo que la pregunta es, bueno, ¿cuándo viene el proyecto? El gobierno ha anunciado que dentro de este semestre, o sea, hasta junio de este año, nos autodimos un plazo para presentarle al Congreso un proyecto de ley. Porque sin duda esto tiene un montón de complejidades. Este no es un mercado donde tradicionalmente un modelo de tarificación haya sido utilizado. Por lo tanto, hay que presentar un proyecto que sea consistente con lo que hay y también para dónde queremos apuntar como país. Por lo tanto, el objetivo es, a partir del informe de la Comisión Presidencial de Expertos que presentó hacia fines del año pasado, sus conclusiones, su base tanto política como técnica de acuerdo, que fue bastante interesante. Lo que plantea ese informe es algo que no habíamos visto en 10 años, que es consensos técnico-políticos que permiten construir un proyecto de ley y es a la tarea que hoy día estamos abocados y que esperamos cumplir con los plazos que nos ha impuesto el gobierno, que es entregar un proyecto de ley antes del fin de este semestre. Superintendente, también hay suspicacias respecto a esto y se lo pregunto directamente. ¿Es poco popular enviar un proyecto de ley para cerca de 2 millones de personas que son las que se atienden en el sistema privado cuando no hay un marco más grande con beneficios para el sistema público? Porque en este sistema lo que se debería es legislar para los ricos. Políticamente, ¿cómo cae esto en este momento para el gobierno?
A ver, el gobierno no ha descuidado el comprender que el sistema de salud tiene que ser mirado en su conjunto. Y justamente dentro de los compromisos de gobierno está el resolver parte importante de la brecha que el sistema público, que los usuarios del sistema público perciben cotidianamente. Para eso está el proyecto 20-20-20, que es inaugurar 20 hospitales, dejar en construcción otros 20, dejar planificados otros 20 y además ir avanzando en reducir la brecha de especialistas y disponibilidad de médicos en atención primaria, médicos de familia. Y por lo tanto eso tiene que ver con fortalecer la capacidad de respuesta del sector público, reducir las brechas y paralelamente sin duda también tenemos que modificar el marco regulatorio del sistema privado que hoy día es fuente de conflictividad cotidiana para los tribunales, para las personas y que efectivamente debería apuntar en lógica de seguridad social. Y ambos objetivos, por un lado reducir la brecha y por otro lado cambiar el marco regulatorio del sistema privado, debería apuntar en la misma dirección, que es darle a todos los chilenos estándares mínimos de seguridad en materia de salud y efectivamente transformar el sistema de salud ya no en un mero reproductor de nuestras inequidades sociales, sino que también en un agente de cambio y de nivelación. Y en ese sentido garantizarle a todas las personas, independientes de que se estén afiliadas al sistema público o al sistema privado, se atienden en un hospital público o en una clínica particular, gocen de los mismos derechos y de la misma seguridad en su atención de salud. Y eso se hace por estas dos vías, cambio de marco regulatorio por un lado, reducción de brechas por otro, y sin duda el paso siguiente va a ser revisar justamente qué estamos construyendo y lograr que el sistema de salud tenga una coherencia interna que hasta el día de hoy no hemos logrado darle. Superintendente, en ese sentido entonces se compromete a que va a haber un proyecto antes de que termine este primer semestre. No es un compromiso personal, pero sin duda aquí la instrucción que nosotros tenemos desde el gobierno es presentar un proyecto de ley dentro de este semestre. Ahora, hay 3 ISAPRES que no subieron sus planes de salud. ¿Esto es previendo y anticipándose a la nueva normativa o es por el escenario que están viviendo estas 3 ISAPRES en particular? Una de ellas es Banmédica, pertenece al grupo Penta. A ver, nosotros nos alegramos por los usuarios que no van a haber reajustado sus planes. No soy vocero para explicar las razones que han tenido las ISAPRES en no reajustar. Nosotros entendemos que han visto los mismos datos que vimos nosotros hace 2 semanas y que comunicamos a la opinión pública. Es decir, que no había argumentos técnicos que justificasen alzas importantes en los costos y que esas posibles variaciones eran manejables por vía de ajustes de otra manera. Pero, como te digo, no soy yo quien tiene que dar la respuesta a esa pregunta por parte de las propias instituciones. Porque claramente, claro, hay este ISAPRE Banmédica está viviendo una situación particular y una situación particular financiera como empresa y podría deberse a esto esta respuesta. A ver, en términos financieros, las ISAPRES en general como sistémicamente gozan de buena salud, por decirlo de alguna manera. O sea, en los últimos 10 años un sistema que ha tenido históricamente siempre utilidades. El año anterior todas las ISAPRES tuvieron utilidades, aumentaron en más de un 50% las utilidades del sistema respecto del año anterior. Por lo tanto, creo que ese es una razón que les permite, junto con una evaluación de la evolución de los costos, les permite tomar esta decisión. No sé si eso han incluido dentro de esta decisión otros análisis políticos que son perfectamente legítimos, pero que no me corresponde a mí especular acerca de ellos. Ahora, ¿la superintendencia tiene algún sistema para sancionar, por ejemplo, que se reduzcan los planes de cobertura mientras que se está subiendo el costo del mismo plan? Bueno, eso ha sido algo que nosotros detectamos justamente a partir de este estudio. Antes no se había estudiado y lo que vemos es algo que es consistente con otra información que teníamos. Es decir, que durante el año pasado se detectó una rebaja de casi un 8% en la cobertura real, la protección financiera real que tenían las personas. Y eso es el resultado no de decisiones que se tomaron el año pasado, sino de decisiones que se han venido tomando en el largo de la última década, que es, y me imagino que cualquier persona podría recordarlo, hoy día cada vez se venden menos planes con cobertura 100% o se establecen muchos más topes de lo que se establecían antes y todos esos mecanismos de ajuste, las ISAPRES lo han transformado en un mecanismo para reducción de sus costos. Y esa es una de las razones por la cual nosotros argumentamos hace un par de semanas que al utilizar estas válvulas, las ISAPRES hacían innecesario aplicar reajustes por el lado de los precios a los usuarios.
Ahora, sí, pero mi pregunta a lo mejor es más concreta. ¿Tiene dientes la superintendencia como para apretar esto y para exigir que si están subiendo los planes no se baje el porcentaje de las coberturas? Nosotros tenemos dos mecanismos. Por un lado está la protección legal, que les impide a las ISAPRES dar cobertura inferior a la que la ley establece. Y eso nosotros estamos permanentemente fiscalizándolo. De hecho, justamente nuestro estudio nos alerta sobre ese riesgo que hay, es que las coberturas reales sean inferiores a las ofrecidas en los planes. Y eso lo tenemos que fiscalizar, eso es un hallazgo de este estudio que desarrollamos con el Instituto Nacional de Estadística. Y por otra parte, nosotros a partir del año pasado entramos a revisar los reclamos por alza de precio y esos reclamos empezamos a aplicar la jurisprudencia de los tribunales de justicia que, como decía al comienzo, exige a las ISAPRES justificar adecuadamente estas alzas. ¿Y esto por qué? Porque en general la facultad de revisar unilateralmente los precios de los contratos es algo extraño en nuestro derecho. En general, cuando usted y yo celebramos un contrato, para modificarlo tenemos que volver a estar de acuerdo. Por lo tanto, la facultad de modificarlo unilateralmente es excepcional en nuestro derecho. Entonces los tribunales lo que han dicho, dado que es excepcional, no puede utilizarse cotidianamente, sino que tiene que estar fundamentada en razones extraordinarias que hayan sido completamente imprevisibles antes de contratar. Y es ese criterio el que la superintendencia está incorporando en la forma en que resuelve los reclamos que los usuarios presentan por alza de precios. Ahora, y así hemos fallado prácticamente el 97% de los reclamos a favor de las personas de los que hemos fallado hasta ahora. Y en ese sentido, entonces, ya no sería tan necesario recurrir a un abogado, sino que acudiendo a la superintendencia se logra básicamente el mismo resultado. Bueno, efectivamente, hasta ahora el resultado es sumamente similar porque nosotros hemos recogido esa jurisprudencia. No se necesita patrocinio de abogado y se puede hacer en línea en la página web de la superintendencia. Y es gratis. Y es gratis, sí. Cosa que en los abogados, claro, siempre tiene un costo. La última pregunta, y sí, eso es respecto a cómo se están adecuando y cómo se está adecuando el mercado a lo que probablemente sea una nueva regulación. Colmena ha decidido que más allá del 4% de lo que obtengan se va a redistribuir, ya sea a través de los reembolsos, los excesos o excedentes. ¿Cómo evalúan ustedes esta medida? Bueno, nosotros esperamos revisarla en profundidad una vez que nos llegue, por el respeto que le tengo a mis colegas abogados de la Fiscalía, de la Superintendencia, no les he pedido un pronunciamiento respecto de lo que hemos leído en los diarios. Estoy a la espera que llegue la propuesta concreta para ver cuáles son los efectos que tiene, porque lo que nosotros hemos podido ver de los resultados financieros de la ISAPRE es que por la vía de manejos contables esos resultados pueden subirse o bajarse y en la práctica una iniciativa que tiene muy buen titular, en la práctica puede traducirse en una generación de expectativas que finalmente no se cumplan. Nos parece interesante cualquier propuesta que apunte a mejorar el sistema, a perfeccionarlo, y por lo tanto lo que corresponde seriamente es que la analicemos, pese a que podría haber sido presentada en el año pasado en la Comisión Presidencial de Expertos, a la cual fueron invitados también representantes del mundo privado, pero que sin perjuicio de eso, obviamente que cuando nos llegue la vamos a revisar seriamente. Porque además tiene una letra chica y es que la persona puede recibir los excesos o excedentes siempre que no haya judicializado un alza, siempre que no haya recurrido ni a la superintendencia, eso, claro, no es judicializarla, o a los tribunales. Sí, yo entiendo las suspicacias que puede generar, por eso antes de pronunciarme me parece que lo serio, lo que se nos exige como institución es que tomemos la propuesta y la analicemos lo más seriamente que podamos. Superintendente, para terminar, ¿cuán abusada puede sentirse la gente que vio que el año pasado... ¿Cuán abusada puede sentirse la gente que vio las ganancias del año pasado, 60.000 millones de pesos entiendo que fueron? La explicación fue además que hubo un invierno que no fue lo suficientemente húmedo, que no fue tan húmedo. Hubiéramos esperado que ninguno nos hubieran subido los planes en las ISAPRES. ¿Cuál es la explicación? ¿Cómo se maneja esa frustración también dentro de los mismos usuarios? Sí, bueno, nosotros por un lado nos sentimos satisfechos en el sentido de que el alza promedio del sistema es inferior a la del año pasado. Las personas afectadas por el alza son menos que las del año pasado. El año pasado se afectó a un
73% de la cartera de afiliados o beneficiarios del sistema, este año 63%, pero sin duda no les podemos decir a esos 63% que es una buena noticia, que les alcen el precio solo a ellos. Y por lo tanto entendemos y comprendemos la frustración que muchos de ellos sienten, porque entienden que esas utilidades son a costa de recortarle beneficios y de subir los precios. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo como superintendencia, más allá de hacer un pronunciamiento, un juicio moral respecto de la actuación de la ISAPRES, lo que yo entiendo que nos exigen los usuarios del sistema y la opinión pública es que ejerzamos la plenitud de nuestras facultades para fiscalizar el cumplimiento de la ley y proteger los derechos de las personas que están garantizados por ley, por la Constitución y por los contratos. Sebastián Pavlovich, el superintendente de salud, muchísimas gracias por este contacto para explicar un poco este tema de las salsas y qué es lo que pueden hacer cada uno de los usuarios. Muchísimas gracias. Matilde, encantado.